Muy buenos días, mis queridos hermanos. Que la paz de Cristo se encuentre con cada uno de ustedes allá en sus hogares. Es una bendición poder estar con ustedes nuevamente por estas cámaras de la primera iglesia adventista hispana de Louisville, lo que conocemos como la iglesia central desde nuestros estudios. Ha sido una bendición para nosotros el poder comunicarnos con ustedes por este medio. Hoy es un día lindo, un día para estudiar, un día que Dios santificó y bendijo desde la creación de los cielos y la tierra. Y hoy comenzamos con nuestra lección para el día de hoy, pero comenzamos con un invitado a quien queremos y amamos mucho, que es nuestro hermano Osvaldo. Osvaldo, ¿cómo te encuentras? Buenos días, hermano. Buenos días, mi hermano. Feliz sábado. Feliz sábado para ti y para todos allá en los hogares. Así mismo. Agradecido de estar aquí. Yo he estado desde pequeño en la iglesia. He crecido en la iglesia, en una familia cristiana. He sido tesorero, soy anciano, he sido diácono. Se ha corrido básicamente todos los niveles. Todos los niveles del ministerio de la iglesia. Sí. El hermano Osvaldo, quiero que sepan, para quien no lo conoce, la gran mayoría ya lo ha visto acá en nuestra iglesia, pero para aquellos que no conocen quién es nuestro hermano Osvaldo, nuestro hermano es anciano de nuestra iglesia central, trabajador, maestro, también es esposo y padre de una linda familia con la hermana Niuka, que también es nuestra directora del Ministerio de Salud y Temperancia, y también tiene a dos hermosos niños. Osvaldo, ha sido una bendición. Gracias. Ha sido una bendición y es un privilegio para nosotros que estés aquí. Gracias. Pero vamos a lo que vinimos. Pero antes, mis hermanos, invitemos al Espíritu Santo para que sea partícipe con nosotros y con cada uno de ustedes en la lección de esta mañana. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por este día. Gracias te damos por la bendición de la vida, por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor inmerecida. Ayúdanos, Padre, a poder comprender esta lección, Amén. a poder trabajarla de acuerdo a tu voluntad y que el Espíritu Santo sea partícipe con nosotros para este entendimiento y que también sea el invitado de honor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, mis hermanos, hoy vamos a trabajar una lección que es básicamente la segunda lección de este año, para el segundo trimestre. Y lleva por título La promesa, el pacto eterno de Dios. Pero ya básicamente habíamos trabajado en la semana los distintos temas con nuestro hermano Osvaldo, con el hermano Jesús Marín y con este servidor. Pero para entender esto del pacto, Osvaldo, sería bueno definir qué es el pacto. Y un pacto, ¿verdad? Básicamente es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. Si uno falla ese pacto, pues se disuelve, se rompe ese pacto. Y sobre ese pacto que comienza la lección desde el principio de la creación es que vamos a hablar. Ya en los subsiguientes temas, pues iremos viendo cómo se ha trabajado ese pacto hasta el día de hoy. Se ha roto, ha quedado, se ha disuelto el pacto o se mantiene el pacto. Pero eso será en lecciones subsiguientes. Pero lo que nos toca ahora es cómo comienza todo. ¿Qué ocurrió? Nos remontamos entonces a la creación. A la creación. Entonces, ¿qué nos tienes que decir al respecto? Hay un versículo clave en esta mañana para trabajar. Así que es tu turno y es tu tiempo, Osvaldo, para trabajar esta lección. Bien, el título de la lección dice ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuándo? El primer título de la lección. El primer título de la lección. ¿Qué ocurrió? Entonces, allí el texto de memoria dice para memorizar, está en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias,
en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Amén. Primeramente, Génesis significa comienzo y orígenes, nuestros orígenes, En de cierto dónde sentido, vinimos, nuestros genes. nuestros genes. Génesis, nuestros genes, básicamente, Nuestros ¿no? genes, así De mismo. dónde salimos. Escrito humanos. por Moisés hace 2500 años. Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, escribió el libro de Génesis. Y entonces allí se nos muestra el primer capítulo, el capítulo 1, versículo 1. ¿Qué es lo que dice Moisés? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así. Moisés es contundente en lo que habla. Moisés no está dando explicación o miren esto, miren aquello, o porque Dios hizo, no. Él está siendo contundente diciendo que Dios es el creador, que Dios hizo los cielos y la tierra. Entonces, muchos nos hacemos preguntas, a veces pensamos y nos hacemos preguntas de cómo por qué nacimos en este planeta sin yo escogerlo, cómo fue que existió, cómo llegamos aquí y hacia dónde vamos. ¿Ve? Entonces, son preguntas que nosotros nos hacemos en nuestras vidas. Básicamente, hasta que nos llega la muerte, estamos preguntando. Uh-huh. Y mucha gente pues no tiene ese conocimiento, no está claro en las contestaciones sobre esa gran pregunta, de dónde venimos, qué hacemos y hacia dónde vamos. Pero continúa, Osvaldo, muy bien. Sí, y entonces es muy importante saber de dónde venimos, porque si no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos a llegar. ¿A dónde vamos? Entonces, Dios nos ha dejado su palabra, mediante sus profetas, mediante todos sus hijos que han sido inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Para qué? Para todas estas dudas que nosotros tenemos, Él nos pueda decir mediante su palabra. Es una guía. Por eso dice la Biblia que su palabra es una luz, es un camino. Uh-huh. Es la guía en la cual nosotros podemos caminar. El lámpara a nuestros pies. Así mismo. Sin ella no sabríamos qué hacer. Uh-huh. Sin ella no sabríamos cómo vivir conforme a Dios. Y de hecho, Osvaldo, este primer libro de Génesis está en lo que se llama el Pentateuco, que son los primeros 5 libros, lo que se llama la Torá. Y queremos hacer una reseña, ya que el hermano toca esto de que básicamente nuestra guía espiritual, lámpara a nuestros pies, y es nuestra ley. Y estos primeros 5 libros, ley, que significa en el griego nomos, que a su vez significa Torá, y Torá pues, básicamente significa instrucción, que viene con una raíz en su palabra que significa aquel que tira con arco al blanco, ¿no? Tirar con arco al blanco. O sea, llevar al punto, ¿no? Lo que nuestro Señor quiere para nosotros. Tratar de ser exactos en su palabra, en nuestra guía, en nuestra instrucción. Sí, mismo. Y Génesis es el primer libro. Por algo es nuestra primera manera de entender lo que viene. Así mismo. Después. Es muy importante estudiar desde el principio del Antiguo Testamento para poder entender el Nuevo Testamento. De hecho, el libro de Apocalipsis, cuando se estudia y por lo que dicen expertos, básicamente, que es nuestro último libro profético, escatológico, dicen que el 70% del libro de Apocalipsis, que es el último del Nuevo Testamento, el 70% es básicamente haciendo alusión a Génesis, al Antiguo Testamento. Al Antiguo Testamento. Uh-huh. Muy bien, Osvaldo. Adelante, hermano. Así mismo. Seguimos allí dice el Salmo 100, Salmo 100. Capítulo 100, versículo 3. Salmos capítulo 100, versículo 3. Y es muy importante este texto porque Dios nos lo está diciendo y dice, reconocer que Jehová es Dios. Primer punto. Debemos reconocer que Jehová es Dios. Es nuestro Dios. Pero ¿cómo reconocemos que Jehová es Dios?
por fe. Y el mismo versículo creo que lo dice. Dice, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. Dios está echando por fuera toda teoría, Exacto. todo pensamiento del ser humano que sea contrario a Dios, diciendo que hemos nacido de un Big Bang. Estas teorías que tratan de pisotear a Dios, que hemos salido de un animal, y Dios nos está diciendo en su palabra que no nosotros mismos hemos sido creados por nosotros mismos, ni hemos salido de nada, sino que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Es decir, si Él nos creó, Dios nos creó, somos también sus hijos. Y como hijos, somos también herederos de lo que Él nos tiene preparado. Y primeramente, ¿qué fue lo que le dio a Adán y a Eva? Exacto. ¿Qué heredad le dio a Adán y a Eva? Así mismo es. La tierra en la que vivimos. Así mismo es. Uh-huh. Podemos entonces entender eso con la primera lección que cae para el domingo pasado. Tortugas hasta el fondo. Así mismo. Osvaldo, cuando tú estudiaste esto, de Tortugas hasta el fondo, con el título nada más, ¿tú entendiste lo que significaba eso del título? No. Tortugas hasta el fondo. Yo sé que hay hermanos que probablemente han tenido dudas. Yo las tuve también. Yo Tortugas. pensé que era algo erróneo en la lección. Revisé si era erróneo Sí, o algo. Pero cuando dice Tortugas hasta el fondo, 3 puntos suspensivos, es como que esto continúa. Uh-huh. Mis hermanos, nos dimos a la tarea de verificar este título, porque sé que hay hermanos que han tenido dudas. De hecho, lo estuve comentando con mi esposa, lo estuve comentando con mis hermanos Carlos y Candy el otro día, con el hermano Tito, y tratábamos de entender qué era esto de Tortugas hasta el fondo. Pues bien, la asignación fue hecha, y no es otra cosa que una anécdota, una reseña, ¿no? De este científico famoso, Stephen Hawking, que todo el mundo ya por lo menos tiene idea de quién es este científico, ¿verdad? Que estaba cuadraplégico en su sillón de ruedas, que murió, falleció hace poco, quien hablaba sobre teorías, ¿no?, evolutivas y todo lo demás. Él, haciendo alusión al libro Brevísima Historia sobre el Tiempo, o del Tiempo, que se le alude a Bertrand Russell, él hablaba de una anécdota donde él empezó a hablar sobre el sistema solar, donde especificaba que la Tierra daba vueltas alrededor del Sol, pero que a su vez el sistema solar daba vueltas a través de una galaxia, o sea, de lo que nosotros conocemos como la galaxia, ¿no? Temas muy, a veces complicados, ¿verdad?, para la mente común. Entonces él hablaba sobre una anécdota de una señora en uno de sus temas sobre este tipo de temas astronómicos, y sale una señora y le dice y le grita que lo que él está hablando es una locura, que nada de eso es cierto, que lo que está hablando eran básicamente disparates. Entonces él le pregunta a la señora, entonces, ¿cómo usted cree que es? La señora dice que nosotros aparentemente estamos puestos en una tierra, en una plataforma plana, no redonda, no esférica, y que por alguna razón de ella, en su imaginación, quizás para mofarse de Stephen Hawking, habló sobre que estábamos puestos sobre una caparazón de una tortuga. Esa plataforma sobre el caparazón de una tortuga. Entonces Stephen Hawking le pregunta, ¿y de dónde se sostiene entonces esa tortuga? Si estamos en el vacío. Ella dice, sobre otro caparazón de una tortuga más grande. Stephen Hawking se ríe y vuelve y le pregunta, ¿y esa tortuga más grande dónde se sostiene? Y ella le dice que de otra tortuga, porque hay tortugas hasta el fondo. Son locuras, mis hermanos, de la gente tratando de buscar ideas quizás absurdas, no muy coherentes, ¿no? Uh-huh. Pero de ahí es que viene el título. Entonces, como estamos hablando sobre este tema de la evolución, la creación, el hombre en la tierra, por eso es que los autores del folleto ponen como título esto de Tortugas hasta el fondo, para hacer una alusión a aquella anécdota que aparentemente es famosa a este científico Stephen Hawking. Y de ahí es que viene el título. Pero este título y esta parte del tema habla sobre esto de la creación, Osvaldo. Así mismo. ¿Qué nos tienes que decir?
Bueno, como hemos visto, estamos viendo aquí la creación, cómo fue creado el Adán y Eva. Primeramente, Adán y Eva fue creado por la imagen y semejanza de Dios. Amén. ¿Qué significa esta imagen y semejanza de Dios? La imagen significa la perfección por la cual era Dios, fue pasada a Adán. Primeramente, esta perfección, Adán era 2 veces más grande que nosotros hoy en día. Su perfección no era blanco ni pálido, era rosado en su Sí, porque Adán significa eso mismo, rojizo. Rojizo porque fue hecho del barro mismo, ¿no? Ahí es que hace básicamente esa raíz. Y algo que habla el folleto del maestro, es que esto de semejanza, que lo estuve hablando, creo que fue el día jueves, en la lección del jueves, viene o se ha sugerido que viene de la palabra selem. Selem, que significa imagen, y la raíz de esa palabra, gramaticalmente hablando, denota el contorno de la sombra de una figura. El contorno de la sombra de una figura. O sea, como estuve hablando el jueves pasado, esto de la semejanza con Dios es que, aparte de la perfección, ¿no?, de que Dios nos hizo con sus propias manos, directamente desde la tierra creada por Él mismo, si es la sombra, que es la afinidad que tenemos que tener con Dios, por donde Él camina, nosotros como sombra ir con Él. Y es como el ejemplo que doy, cuando el sol azota, ¿no?, y uno va caminando y ve su sombra, automáticamente por donde quiera que uno va la sombra. Y siempre cuando hay luz. Siempre cuando hay luz. En la oscuridad es muy difícil. Siempre cuando hay luz. Y nuestra luz es Cristo Jesús. Así que teníamos que tener esa manera de proceder con nuestro Dios. Por donde quiera que va nuestro Dios, por ahí debíamos ir nosotros automáticamente. Y eso es básicamente, de acuerdo al folleto del maestro, la palabra selem significa eso. Así mismo es. Vamos a ir allí a lo que decía mi hermano. ¿Cómo fue creado Adán? ¿De qué fue creado Adán? Y vamos a ver allí en Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dice que formó al hombre del polvo de la tierra. Del polvo de la tierra hizo al hombre y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Dice que cuando Dios crea a Adán, dice que lo forma del polvo de la tierra. Y esto es muy importante. Nosotros creemos por fe de la palabra que Dios, porque nadie estuvo en ese momento cuando fue Adán creado, es imposible. Todo por fe. Todo es por fe. Sí. Y entonces, pero se ha visto evidencias de que somos creados del polvo de la tierra. ¿Por qué? Los científicos... Qué interesante eso, Osvaldo. Los científicos han visto que estamos derribados de minerales en nuestros cuerpos. Hay minerales de la tierra. Entonces, eso está verificando la palabra de Dios. Está poniendo en prueba que Dios es verdadero y ha dicho en su palabra que somos creados del polvo de la tierra. Y y nos verifica, nos dice y en el versículo 9 dice: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Dios cuando hizo a Adán y a Eva, primeramente aquí no se menciona a Eva, pero ya cuando dice ahí en vamos a ir al versículo 20, versículo 20 dice: y puso Adán nombre a toda bestia ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Así es. Dios le había puesto a Adán y le había dicho: esta tierra es tuya, todos los animales que hay, que he hecho. Primeramente, Dios, antes de hacer a Adán, creó un planeta donde él se sintiera bien, donde pudiera coexistir bien, porque primeramente creó los cielos y la tierra, el mar, separó la tierra del mar,
creó las plantas, creó los animales, creó un hábitat Una maravilla. maravilla, Una maravilla. donde el hombre pudiera vivir bien, ¿ves? Y coexistir Y con los coexistir. demás, No creó este mundo que tenemos ahora lleno de huracanes, lleno de terremotos, lleno Era un lugar perfecto. de frío, el frío que también que no, porque dice la hermana Elena G. White, inspirada por Dios, que el hábitat en que Dios nos creó era tan puro que los árboles eran las casas de Adán. Era ese jardín, podías dormir a la intemperie, en la cual en ese pasto, en esa hierba que Dios creó. Y además, fíjense si era tan hermoso que dice Dios en su palabra, Génesis 1:31. Génesis capítulo 1, 31. versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. Y dice, y he aquí que era bueno en gran manera. No es que solamente era bueno, era bueno en En gran gran manera. manera. Dice, Magnificando la creación. y fue la tarde y la mañana, el día sexto. El día sexto. El día sexto. Dice que Dios vio lo que había creado y dice que era bueno en gran manera. Imagínate, mi hermano. No. Qué belleza en aquel tiempo que el pecado ahora mismo ha destruido muchas cosas, muchas especies, muchos animales, muchas plantas que han sido destruidos mediante el fruto del pecado que vamos a ver ahora. Que vamos a ver ahora, de acuerdo a lo que tú muy bien has comentado, mi querido Osvaldo. Todo fue bueno en gran manera. Había una correlación única entre nuestro Creador y nuestros primeros padres. Pero Él, aparte de que dio todo lo que había para que el hombre lo trabajara, fuera su mayordomo, su administrador, puso una prueba a estos primeros seres humanos, a nuestros primeros padres terrenales. Y esa prueba podemos verla entonces en este otro título que caería básicamente para el miércoles, en el árbol. Sí, pero antes de llegar ahí, mi hermano. Vamos a llegar ahí. Disculpa que te interrumpa. Vemos primeramente cómo fue que Eva fue creada. Adelante. Sí, Porque es muy importante. seguro. Porque cuando dice que Dios creó a Adán, ¿Adán qué significa? Significa hombre. Entonces, pero este ser significa hombre y ser humano. Y en el ser humano están juntos los dos, a varón y hembra. Dice, porque dice varón y hembra los creó. ¿Y cómo creó a Eva? Dice que entonces en el versículo 2, capítulo 2 de Génesis, versículo 21, leemos hacia adelante, dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y no se avergonzaban. Hay varios puntos aquí. Sí, yo me fui un poquito más adelante, sí, pero tiene razón, teníamos que tocar ese punto muy claro. El primer punto que vemos es que Dios creó a Eva de su costilla. De su costilla. No de su cabeza para que ella lo gobernara. Exacto. Ni de sus pies para que él la pisoteara. Amén. Sino de su costado para que sean iguales, ¿ve? En su relación y que él la amara. Y dice que fueran una sola carne. Una sola Eso carne. es mucho decir. Dios fue el primer matrimonio que Dios puso. El primer ministerio. Hay muchas personas que piensan, porque cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, fructificaos y multiplicaos, buscad la tierra, lo que lo vemos allí en Génesis 1, 26, 27. Sí. Cuando dice fructificar, multiplicaos, ¿qué le está diciendo? Que procreen la tierra, que su especie abunde en la tierra. Entonces, hay muchas personas que piensan que el pecado, que vamos a ver ahora, que ese pecado es el sexo. Pero no se dan cuenta de que Dios antes del árbol dijo que
que fructificado y multiplicado. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, si Dios fue el primero que puso el matrimonio, Él no está en contra del sexo. Bueno, no está en contra del sexo en el sentido de que ellos también andaban desnudos, o sea, se veían completamente como eran, ¿no? Sin ningún tipo de ropaje ni nada. Ningún tipo de atavío. Y no se avergonzaban. Así o sea, mismo. no había esa, yo no diría inocencia, pero es básicamente esa mente pura. Una mente pura, Santo. santa. Así Esa mismo. es la palabra. No inocente, santa y pura con nuestro Creador. Eran bondadosos y humildes. Exacto. ¿Qué pasa? Dios lo creó en un perfecto, por eso dice la imagen perfecto y a semejanza. ¿Por qué? Porque su carácter era un carácter de amor, un carácter bondadoso, humildad. Por eso era que aceptaban a Dios como su Padre, como su Creador y lo adoraban. Igual que todos los animales allí. Dice que estaban juntos, el lobo con la oveja. Sí. Belleza de lo que Dios había creado. Así y cómo los pajaritos revoloteaban alrededor de Adán y Eva en su creación. Todo era bello, todo era hermoso, Sí, perfecto. incluso su alimentación era exactamente igual a la alimentación de los animales. Plantas, granos. Los frutos, Sí, de los árboles, los frutos de todos los los frutos de los árboles podés comer. Exacto. Dios le estaba dando de las plantas, de las frutas, para su alimentación. Ellos no comían carne en ese entonces, porque no se mataba. Exacto. El matar a un animal ya era asesinato, entonces no podían comer carne. De hecho, esto fue un mandamiento de Dios. Todo lo que está aquí, todo árbol, su fruto será para alimentar. Todo lo que dé la tierra será fruto para alimento. Así mismo. Muy bien, Osvaldo. Muy bien. ¿Algo adicional a esta parte de la creación? Y hay algo muy importante. Dios le dio a Adán y a Eva, ¿qué? Todo el planeta. Le dio todo lo que había creado. Que señorearan. Que señorearan sobre ellos. Que los sojuzgara. Sojuzgarla significa que podían tomar de ellos para sí. Labrarla, cosecharla sí. para su propio quehacer. Pero no solamente en eso, sino que la cuidara. Sí. ¿Ves? Porque dice que fructificar, multiplicar y sojuzgarla. La administraran, fueron excelentes mayordomos sobre y entonces, sobre eso. Hay muchas personas que creen que el estar en Dios es ser pobre. No, si el Dios es el Dios, el dueño del oro y la plata. Entonces, si le dio a Adán y a Eva todo el planeta, exacto. ¿Por qué nosotros tenemos que tener miedo a las bendiciones que Dios nos da? Porque Dios nos da bendiciones no solo espiritual, sino material. No, y que aquí mismo lo dice cuando él habla sobre el jardín del Edén, ya que tocas el tema, que habla de los afluentes de agua, los 4 ríos que bordeaban, pero dice aquí lo que tú dices, el primero, hablando de los nombres de los ríos, Pisón, Gijón, el Éufrates, el Tigris, y dice aquí que donde hay oro, el oro de aquella tierra es bueno, y hay allí también bedelio y ónice. O sea, que sí había riqueza, o sea, la bendición era total. Y hoy todo en día, lo que tú te imaginas, ellos lo tenían. Así mismo. Ellos lo tenían. Hoy en día, un río que le decían el oro, todavía se encuentra oro realmente en ese río. Fue donde fue muy explotado ese río. O sea que las pruebas arqueológicas de la Biblia siguen dando evidencia de la veracidad de ella. Y he visto muchos científicos que se han guiado por la Biblia para sus pruebas y ver, por ejemplo, el diluvio, qué fue ese mar negro, de dónde salió ese mar negro, como un mar que era agua dulce se convirtió salado. Todo eso. Todo lo que Dios habla a través de su palabra se ha comprobado y todo ha sido verídico. Exacto. Todo ha sido verdad. Se ha comprobado. Pero aparte de todo, dijo que de todo árbol podrían comer. Así mismo. Allí vemos en Génesis 2. ¿Qué pasó ahí? Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Morirás.
Pero ahí vamos a dejarlo en pausa. De todo árbol podrás comer, pero excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque seguramente el día que comas de él, morirás. Así mismo. Vamos a ver qué pasó allí. ¿Será malo ese árbol? Vamos a ver. ¿Qué es lo malo de él? Ahí está la trama para nuestros hermanos y veremos ya con más detalle qué pasó con esa ordenanza, con ese mandamiento que Dios le dio al hombre. De todo árbol podrás comer, excepto de uno. ¿Y qué pasó? Luego de esta pequeña pausa para una selección musical, regresaremos con todos ustedes para entonces seguir elaborando esta interesante lección. Amén. Muchos años han pasado desde que mi buen Jesús te fuiste al cielo a preparar un lugar en donde llanto no habrá. Espero el día, bendito día, cuando en el cielo se muestre tu gloria y el mundo entero vea tu victoria. Cuando los ángeles toquen la trompeta, ha vuelto en luz, ha vuelto el Rey. Contamos con la fe y la esperanza de tu regreso. Solo tú puedes dar perdón y vida al pecador. Espero el día, cuando en el cielo se muestre tu gloria y el mundo entero vea tu victoria. Cuando los ángeles toquen la trompeta, ha vuelto en luz, ha vuelto el Rey. Cuando en el cielo se muestre tu gloria y el mundo entero vea tu victoria. Cuando los ángeles toquen la trompeta, ha vuelto en luz, ha vuelto el Rey. Mi buen Jesús, ha vuelto el Rey. Bueno, mis queridos hermanos, continuamos después de esta hermosa alabanza con nuestra lección y nos hemos quedado en un punto bien interesante, Osvaldo. Quedamos que, pues, en el primer segmento, que nuestro Creador crea al ser humano a su imagen y semejanza. Le da todo lo que necesitan, no lo que quieren, o no lo que, sino lo que necesitan. Y es un complemento perfecto, en un ambiente perfecto, ¿no?, de santidad, donde también al crear al hombre y a la mujer le da potestad para que señoreen y se multipliquen.
O sea, nada es pecado en ese momento, nada se ve con ojos de maldad. Y aparte de que le da el señorear todo ese jardín del Edén, todo ese paraíso terrenal, de que podían hacer con ella, ¿no? Ser mayordomos, administrarla a su gusto, le da un mandamiento. Y tú señalaste que el mandamiento es que de todos los árboles, de todos sus frutos, de todo lo que da la tierra, podrán comer, excepto de uno, el árbol que estaba en el centro del Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. De ese no podrían comer ni tan siquiera acercarse para no entrar en esa tentación, podríamos decir. Pero ¿qué pasó? Bueno, es muy importante lo primero que dijiste también, antes de entrarnos al árbol. Dice que fructificar y multiplicar. Esa fue la bendición que Dios le dio a Adán y a Eva. Es que la especie que se prolongara y existiera. Se expandiera. Entonces, Dios puso a Adán y a Eva en un Edén, en ese Edén, ese jardín del Edén. Y como tú dices, mi hermano, vamos a leer allí nuevamente Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. ¿Qué significa? Ahí no había un solo árbol. Ahí había... Sabrá Dios cuántos. Él mismo sabrá. Millones de árboles. Un montón. Imagínate ese Edén hecho por la mano de Dios, ese jardín. Imagínate. Que para nosotros hoy en día... Si ellos estaban ahí con todo lo que necesitaban, eso era extender la mano de aquí y de allá y ahí estaba todo. Todo tipo de frutos, claro. Todo tipo de árboles codiciables a la vista. Inimaginable. Así mismo. Inimaginable. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Hicimos aquí nosotros una pregunta. Decimos, ¿será que el árbol que Dios había creado era malo? ¿Será que Dios es capaz de crear algo malo? Porque Dios es amor, Dios todo lo que crea es bueno para nosotros. Amén. Allí, lo importante, el árbol no era malo. Lo importante ahí era la obediencia que Adán debía tener hacia Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué Dios pone este árbol? ¿Por qué Dios permite que haya algo malo? ¿Ve? Una forma de decirlo, ¿ve? Una forma de pensar la persona cuando leen esto. Dice, ¿por qué Dios puso este árbol allí, en medio del huerto? ¿Por qué no lo dejó sin nada malo para que siguiéramos nosotros viviendo en esa vida de paz y de amor y de armonía? ¿Ve? ¿Por qué será que Dios puso este árbol malo allí? ¿Qué pasa? A nadie le gusta estar obligado, ni aún en el paraíso. Una persona se siente mal aunque esté obligado en el paraíso. Entonces, Dios con este árbol, ¿qué le está dando al ser humano? El libre albedrío. La libertad de escoger, la libertad de decisión. Si Adán y Eva decidían, no, yo no quiero seguir más a Dios, quiero seguir mi propio camino, que hoy en día, lamentablemente, hay muchas personas que deciden en no seguir a Dios, de seguir sus propios caminos, y esos caminos llevan hacia ¿dónde? Hacia la muerte, muerte eterna. Pero en Dios te da las maravillas que le dio a Adán y a Eva. Dios quiere darte vida eterna mediante su salvación. Y esto fue una prueba de obediencia, de prueba, quizá. Y esto me recuerda a mí, para hacer una anécdota breve, me recuerda a mí cuando yo era pequeño y mi mamá me decía, recuerda que a las 8 de la noche terminas el juego de baloncesto y regresas a casa. Y si a las 8 de la noche yo no estaba, al otro día, realmente ni a las 7 ni a las 6 de la tarde yo podía regresar porque no podía salir de casa por desobediente. ¿Y qué pasa? Que si yo llegaba a las 8, eventualmente me podía dar un poco más de tiempo, 8:30, hasta que comencé a llegar a las 9 porque ella fue extendiendo, porque fui obediente. Y esto básicamente muestra lo que nuestro Dios creador quería hacer con el ser humano. De este no tocará, no comerá, porque es una muestra que te estoy haciendo. Tienes libertad. Ese es el primer pacto que Dios puso. Exactamente. Con el ser humano. Ese fue el primer pacto de obediencia, ¿no? Así mismo. Ese es el primer pacto porque Dios es un Dios de amor. Dios quiere que lo sigamos a Él no por obligación,
Exacto. no porque Él te lo dice. Y como no por dijimos, su y deseo. como dijimos anteriormente, un pacto es un acuerdo entre dos o más, ¿verdad? Que los obliga a cumplir una serie de condiciones. Así y mismo. esa fue una de las condiciones. Por eso tú lo llamas un pacto, porque así mismo fue un acuerdo entre ellos. ¿Y quién rompió o quién no rompió el pacto? Ahí vamos ahora. Así mismo es. Vemos aquí hay un texto de Leopold, que es expositor del Génesis. Dice que todo lo que procede en este capítulo ha allanado el camino para este clímax. El futuro de la raza se centra en esta única prohibición. El hombre no tiene necesidad de confundirse con una multiplicidad de cuestiones. Solo debe tener presente una ordenanza divina. Al limitar así el número de mandatos a uno, Yahvé da muestra de su misericordia. Además, para indicar que este único mandamiento no es gravoso, el Señor lo coloca en el contexto de un amplio permiso. De todo árbol del huerto podrás comer. Exacto. No era gravoso. No era gravoso. Ese mandato que Dios le había dicho, ese pacto que había hecho a Adán y a Eva, no era gravoso porque tenían un huerto enorme de todo tipo de árbol, de todo tipo de fruta, no tenían necesidad. Exacto, y lo que el hermano, para los hermanos que nos están viendo, que no entienden esta palabra de gravoso, gravoso es básicamente un mandamiento que no era difícil de cumplir, porque básicamente pues tenían todo, excepto un punto. Y por eso es que no era difícil, porque es como tú dices, se centra ese mandamiento único, ¿no? Aparte de todo lo que tenía. Pero en ese punto específico, pues, no era gravoso porque había dónde escoger, de dónde buscar. Y este árbol no era solamente le enseñaba a Adán y a Eva a no ser egoístas. Exacto. A que no todo lo que estaba allí era de ellos, ¿ves? Le estaba enseñando de una forma, no solamente era una prueba este árbol, sino una enseñanza para ellos, ¿ves? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este árbol? Bueno, podemos ver allí que Eva, en Génesis capítulo 3, versículo 1, dice: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué hace Satanás? Satanás es muy inteligente. Él sabía que no podía entrarle de frente, siendo él un ángel, diciendo, no, yo soy Satanás. No, ¿qué hizo Satanás primeramente? Dice que se introdujo en esta serpiente. Dice que la serpiente que Dios había creado era hermosa, bella, tenía hasta alas y era astuta esta serpiente hasta el punto de que habló. Satanás habló a través de esta serpiente. Así es. Eso es lo que hace Satanás. Se viste de ángel de luz. De ángel de luz, se viste de cualquier persona o de lo más hermoso para llegar a ti y tratar de engañarte. ¿Ves? Y entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a nosotros a diferenciar el engaño de Satanás? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Sí, eso es igual que el billete falso y el billete verdadero. Si no conoces el verdadero, ¿cómo vas a saber si el billete es falso? Primero tienes que conocer el verdadero para poder conocer el falso. El original. El original. Siempre es mejor. Así mismo. Así es. Y seguimos leyendo, dice, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Exacto. Lo que hizo fue tergiversar la palabra. Tergiversar la palabra. Como ocurre hoy día. Como ocurre hoy en día. Hoy en día, el Satanás trata por todas estas personas que llevan el engaño junto con la verdad, él trata de enlazar. Siempre ha sido un mentiroso. Y que el Señor lo reprenda. Lo vemos aquí en la creación. Lo vemos incluso en la tentación de nuestro Señor Jesucristo en el desierto. Cómo hace un juego de palabras con para la escritura, para hacer caer a nuestro Cristo. Así mismo. Y aún lo vemos. Cómo tergiversa la palabra, cambia, quita mandamientos, añade, y ha sido un grave error. Todo el mundo, toda persona que dice creer en Dios no significa que sea de Dios. Porque dice su palabra que vendrán falsos profetas, falsos Cristo, diciendo yo soy el Cristo. Y dice la Biblia, no le hagáis caso.
Dice, y seguimos leyendo en el versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Algo muy importante aquí también. Dios no le había dicho a Eva que no toque del árbol. Solamente le había dicho que no comiera del árbol. Exacto. Pero ella puso de su palabra para refutar. Le añadió. Así mismo. Pero entonces, la serpiente dijo a la mujer en el versículo 4, no moriréis. Estaba poniendo a quién como mentiroso. Nuestro mismo creador. A Dios mismo. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso es algo que se ve hoy día, Osvaldo. Dice también el folleto, mis hermanos, que esto del relativismo, de que nosotros podemos trabajar por nuestras propias fuerzas, de que somos autosuficientes, de que cualquier problema, cualquier situación mentalmente, mis hermanos, aquí vemos que esto del relativismo, de que el hombre, como lo dice aquí el folleto también, lo dice por aquí expresamente, aquí lo dice, la teología de la rebelión humana está ligada al razonamiento impío de Adán que ingirió el fruto prohibido del relativismo. El relativismo, un nuevo paradigma del mal por el cual el yo retiene la tendencia a decidir sus propios parámetros de moralidad, compite con la voluntad soberana de Dios y es totalmente invencible, salvo mediante intervención divina. Y eso es básicamente lo que muchos hoy día se ve también, ese relativismo de que no necesitamos de Dios porque nosotros somos autosuficientes, ¿no? Esta situación de que todo lo podemos. Así mismo. A veces también pensamos, bueno, si Dios nos creó, que somos pequeños dioses porque somos a su semejanza y más. Lamentablemente he visto pastores diciendo eso. No somos dioses. Dice Elena G. White que fuimos creados un poco menos que los ángeles. Somos seres humanos creados por Dios. Pero esto no significa que seamos dioses. Fuimos creados dependiendo de Dios. Si no tenemos a Dios en nuestras vidas, nuestro camino va a un rumbo hacia abajo, cuesta abajo. Sí. Pero si nos mantenemos en Dios, nuestro hogar, ¿cómo se mantiene? Nuestro hogar es lleno de amor. Podemos amar a nuestra esposa, a nuestros hijos, amén, porque Dios vive en nosotros. Pero si quitamos ese a Dios de nuestro hogar y pensamos, porque en este mundo en que vivimos, llegamos a ser egoístas, llegamos a querer hacer las cosas por lo que nosotros queremos hacer, no por lo que Dios manda. Es para nosotros pesado seguir las ordenanzas de Dios. Es para mí pesado leer la palabra, porque mi carne, que es pecado, me insta a hacer lo malo. ¿Ves? Y no es bueno para mí, no es bueno para mi cuerpo. Entonces, cuando tú te apartas de Dios, tienes problemas donde quiera. Te fajas con el jefe tuyo en el trabajo, te fajas con tu esposa, te divorcias, no guías bien a tus hijos, no los amas. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer. Así mismo, Pablo. Entonces, seguimos leyendo allí y dice en el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis, versículo 6, capítulo 3 de Génesis, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Qué significa era bueno para comer? Y vio, codició. Sí, ya empezó a ver, antes de comer el fruto, ya solamente al escuchar a Satanás y sentir ese deseo, ya empezó a pecar, porque empezó a codiciar. Que es un pecado. Como un pecado, porque Pablo mismo lo dice. Yo no sabía que la codicia era pecado. Y de los 10 mandamientos están ahí incluidos. Así mismo, no codiciarás. Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos. Sí. El pecado es así. Eso es como dicen por ahí vulgarmente, comer con la vista. Así mismo. El pecado es así. Empieza por los ojos, y más por el hombre. El hombre es por los ojos. ¿Ves? Al ver ese codiciar,
ya estás empezando a maquinar en tu mente, Sí. ¿ves? El tenerlo, el quererlo, y ahí ya estás pecando, porque lo que tú haces, lo que tú piensas, que es lo que tú haces. Y es dice la acción. palabra que por la codicia fue que Lucifer cayó. Así mismo es. Imagínate cuán terrible es la codicia. Codiciar lo que tú no tienes. ¿Tú me entiendes? Codiciar es desear de manera impulsiva, de manera, tú sabes, y es un pecado. Así mismo. Es es. un pecado. Un gran El mismo pecado que Satanás, Lucifer, había cometido, así mismo se lo estaba haciendo hacer a Eva. Exacto. Porque él sabía qué tan poderoso es la codicia. Así mismo, Osvaldo. Seguro Lucifer allí, puesto como serpiente, estaba allí seguro tocando la fruta o comiendo de ella. Así, entonces, para que la mujer viera cómo vio ella, Como que era un comercial, bueno. era un comercial, Un como comercial. lo dan hoy día. Así mismo. Bueno, no vamos a argumentar más en eso, pero sí, era un comercial lo que estaba viendo ella, agradable a sus ojos, codicioso. Así Y fue un mismo. pecado. Osvaldo, creo que nos quedan unos 13 a 14 minutos. Así mismo. Vamos a terminar ya de leer el versículo 6. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Fíjense. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es algo aquí importante. Dice que dio el fruto. Dice, cogió del fruto y comió. Y no solamente se quedó ella con el fruto. Fue, disculpen, hacia Adán y le dio del fruto. Y dice que Adán comió. Así es. No hubo, de parte de Adán no hubo siquiera decirle no a Eva. Y fue un grave error, Osvaldo. Esto fue un grave error, porque si Eva fue engañada, gran culpa tuvo Adán. Porque si buscamos entonces en el capítulo 2, en el versículo 16 al 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, no a Eva, al hombre, a Adán, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Fue un mandamiento directo a Adán. Yo a veces me pregunto si Eva hubiese comido del fruto y Adán no. ¿Cómo hubiese cambiado esta relación de Dios con los hombres? Pero lamentablemente el mandamiento fue directamente a Adán. Y como tú dices, la mujer salió de su costilla, era para que estuviera siempre al lado de su mujer, acompañándola, defendiéndola, cuidándola. Así mismo. Como se supone que cada hombre haga en estos tiempos, ¿no? Pero la dejó sola. Y la dejó expuesta al enemigo. Así mismo. ¡Qué barbaridad! Si empezamos a señalar de quién fue la mayor culpa, yo pienso que la mayor culpa fue Adán. Pues seguro. Porque Adán no fue engañado, Eva sí fue engañada. Eva fue engañada y quizás el mandamiento fue a los oídos de Eva por Adán. Pero quien le habló a Adán de ese mandamiento fue el mismo creador. Así directamente, mismo como dice la palabra. Así mismo es. Entonces, ya dice, ¿y qué pasó? Al ver ahí en el versículo 8, en el versículo 7, disculpen, en el versículo 7 del capítulo 3 de Génesis dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Qué pasó? Esa conciencia, Esa santidad, esa bondad, ese pensamiento puro se rompió automáticamente. Y ya el pensamiento malo ya llegó. Entonces vieron que estaban desnudos y se avergonzaron de su desnudez. Entró el pecado en ese momento. Entró el pecado en ese momento. Se rompió ese matrimonio de santidad que había entre Adán y Eva. El mandamiento, la ley de Dios fue destrozada en ese momento. La relación, la santidad se disolvió. Como dice la primera carta de Juan, ¿no? En el capítulo 3, 4. ¿Qué es el pecado? Es transgresión de la ley de Dios. Así mismo. O sea, ahí comenzó el pecado porque transgredieron el mandamiento de Dios. Y podíamos hacer un paralelo entre todos los árboles podrás comer, excepto de uno. Tendrás 6 días para trabajar, pero el día 7º será día de adoración a mí. Y también la humanidad hoy día también ha dañado y ha roto ese mandamiento, lamentablemente. Pero eso es otro tema en lecciones subsiguientes. Entonces,
podemos ver, para agilizar un poquito, Sí. que llegó la caída Ujú. y nuestro Señor, nuestro Creador, llega al Edén después de que el hombre cae. Los Él- hombres, al verse desnudos, se hacen taparrabos, ¿no? Delantales Sí, de higuera. de higuera, de hojas de hojas higuera, de las higuera. cosieron. Ujú. Y Dios llega al Edén, como siempre llegaba todos los días por la mañana. Y lo primero que pregunta es, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Dios sabía qué era lo que había pasado. Definitivamente. Dios conocía, pero Dios quería darle una nueva oportunidad a Adán y a Eva. ¿Qué había pasado? Ellos habían violado el mandamiento de Dios. Habían quebrantado el pacto que Dios había hecho con Adán y Eva. Entonces, ¿qué consecuencia llevaba esto? La muerte. La muerte. Entonces, ¿qué esperanza fue la que Dios nos dio allí? Vemos allí en el versículo 13, capítulo 3, versículo 13, entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Ahí ellos empiezan a echarse las culpas, ¿eh? Ahí es el pecado. Sí. El pecado de la persona es ¿qué pasó? ¿Dónde estás tú? Y entonces cuando salieron dice Adán, la mujer que tú me diste fue la que me dio a mí. Sí, comienza a tirarse la papa culparse. caliente. Y eso pasa hoy Empezó día. a culpar a Dios. Entonces en los problemas todos culpamos a Dios y culpamos a los demás, pero no vemos nosotros mismos el problema. Entonces, en el versículo 14 dice, Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás. Y en el versículo 15, ahí está la esperanza. Ahí está lo que Dios puso, sabiendo que Dios, Adán y Eva, y esa relación que había con Dios se había roto, puso y dijo en el versículo 15, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué es la mujer aquí? Lo vemos en Apocalipsis. La mujer es la iglesia. Y Satanás iba a ir en contra de la iglesia. Pero ¿qué iba a hacer? Solamente le iba a herir el talón. A Cristo cuando vino, ¿qué pasó? Fue azotado, fue humillado, fue golpeado hasta la muerte en crucifixión. Entonces, ¿pero qué pasó? Cristo resucitó. Y solamente lo que pudo hacer Satanás fue ¿qué? Lastimarle el talón. Pero Cristo resucitó y cuando Él venga, Satanás va a hacer ¿qué? Con el pie Dios va a aplastar la cabeza. Sí, lo va a terminar, lo va a eliminar. Lo va a eliminar. Y esa es la esperanza de que este mundo no va a seguir siendo así, lleno de pecado, de destrucción y de muerte, de llanto y dolor, sino que cuando Él venga va a renovar este mundo y va a ser una nueva tierra donde vamos a morar por Él eternamente. O sea, Pablo, este pacto, o sea, este mandamiento que el hombre rompe, no solamente queda ahí. Nuestro Creador tenía un plan por si algo pasaba. Un Dios de orden, un Dios preparado, y no quiere que su creación se pierda para siempre. Entonces dice aquí, en este versículo que tú mencionas, en el versículo 15 del capítulo 3, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. O sea, básicamente es la primera promesa evangélica, la primera por decir así, mención de una buena nueva, una buena noticia, de que habrá remisión, o sea, de que van a haber dos simientes. Y es bien significativo lo que te dice aquí en el versículo 21. Ellos cuando vieron, se desnudaron, sintieron pudor, sintieron vergüenza, ¿no?, de verse desnudos, y se cosieron ellos mismos hojas que son frágiles, pueden volverse a romper. Pero hay algo aquí. Dice aquí en el versículo 21 del capítulo 3, y Jehová Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de pieles y los vistió. O sea, ahí hubo entonces que la ayuda de Dios mismo, porque dice que los vistió. De túnicas de pieles. ¿Cómo fue que sacó estas pieles? Y hizo, no que ellos lo hicieron de manera frágil,
Dios hizo túnicas de piel, o sea, hubo un sacrificio Hubo un sacrificio. por el pecado De Adán y Eva. Ahí fue básicamente, mis hermanos, el primer sacrificio que se puede nombrar en la escritura. Ellos pecaron, pero hubo una remisión. Por ese pecado tuvo que morir algún animalito que no fue inmundo, probablemente fue un cordero. Porque sabemos que es un cordero porque todo se lo dio a Adán y Adán después entonces mataba el cordero y decía, y se lo dijo a sus hijos y sus hijos a sus demás hijos, a su descendencia. Entonces ese cordero, ¿Que presentaba a quién? A Cristo Jesús. como dice Juan 1, 28, 29, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso es, yo creo que nuestra esperanza grande del nuevo pacto. Él restauró el pacto. Cuando vino a esta tierra, hizo lo que Adán no había hecho. Ya los profetas iban trabajando, profetizando ese nuevo pacto que llegó con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, con su muerte y con su resurrección. Y es nuestra gran esperanza, Osvaldo. Yo creo que esta lección ha ido encaminando, comienza de una manera feliz, continúa con una vida, un tema ya desagradable con la caída del ser humano en el pecado, pero vuelve y sube en esperanza, en esa bendita esperanza de que tendremos una redención con este Cordero que quita el pecado del mundo, que nos, como hacemos la analogía aquí con Adán y Eva, nos cubre de nuestra vergüenza del pecado, ¿vale? Yo creo que la lección ha sido beneficiosa, de gran bendición, entendiendo esto del pacto y cómo continuará, pues ya sabremos con las lecciones subsiguientes cómo va a continuar esto del pacto hasta el día de hoy, que estamos aquí frente a ustedes. Osvaldo, algo adicional para ir terminando. Ya para terminar, es hermoso ver, esta lección está muy buena, les aconsejo que sigan estudiándola, porque está hablando desde el principio de nuestros orígenes. Súper interesante. Y qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que va a acontecer. ¿Ves? Y qué debemos hacer, cuál es nuestro propósito. Es muy importante. Ya para terminar, vamos a tener unas palabras de oración. Sí, te invito, mi hermano, que nos despidas en oración. Y a ustedes, mis hermanos, vamos a continuar ya con nuestra programación del día de hoy. Adelante, Osvaldo. Oremos. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, mi Dios, por habernos creado. Te damos gracias por habernos dado todo a nosotros sin merecerlo, Señor. Amén. Te damos gracias también que, aunque hemos fallado, Señor, tú siempre tienes algo para que nosotros podamos, Señor, levantarnos. Te damos gracias porque, aunque nosotros merecemos la muerte, tú nos has dado la vida eterna, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias, mi Dios, por esa bendita esperanza, porque sin esa bendita esperanza nosotros no podríamos vivir. Viviríamos así como las personas que no creen en ti, vivir la vida por vivirla. Pero gracias a ti tú nos das un propósito, nos das este pacto de que si te obedecemos, de que si te amamos, de que si te seguimos, Señor, tú nos vas a dar una tierra nueva. Amén. Una vida eterna en la cual viviremos contigo para siempre. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga.